Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Quizá en las últimas semanas este es el tema más sensitivo que vamos a abordar. No se imaginan ustedes todo el debate que al respecto se producirá en los próximos días. La moción que ayer se ha presentado en el Congreso para la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. Esto no es nada nuevo. ¿Quién introdujo la moción? Tomás Zambrano. El diputado presidente Tomás Zambrano. Pues miren, esto no es inédito. Ya en el pasado, en décadas anteriores, ya el país ha debatido sobre este tema en el Congreso de Rafael Pineda Ponce, pero al final quedó a discrecionalidad de los maestros leer la Biblia en las escuelas. Se reactiva de nuevo, por eso el Eclesiastés tiene toda la razón cuando dice que nada de lo que existe es nuevo, ya existió en algún momento en el pasado. No hay nada nuevo bajo el sol. Así dice Diputado Eclesiastés. Godofredo Fajardo, ¿cómo dice el Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol. O sea que ya prácticamente todo se ha discutido, se ha planteado, se ha ideado. Pero Correcto. bueno, también está aquel dicho que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y aunque es un tema que se ha planteado desde hace muchos años, pero nunca se concreta, nunca se lleva a la realidad. Y es una necesidad más hoy en día que tenemos, digamos, una juventud que está entre las garras de las drogas, del alcohol, Sí. del pandillerismo, la desintegración familiar. Entonces, se hace necesario una educación más integral que no solo enseñe a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar, a restar, que prepare para la vida, sino que necesitamos valores y principios. Y esa es la idea fundamental del joven presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Godofredo Fajardo, diputado, vicepresidente del Congreso. ¿Ya están todos? ¿O solo falta Rachid Mejía, verdad, diputado del Partido Liberal? Pero ya está aquí el diputado Arnold Burgos. Todos son diputados, todos son diputados. Arnold Burgos, tú presides La la comisión que va a dictaminar sobre esto, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente. Buenos días a todos. Buenos Sí, días. sí. Óigame, tenemos que hacer algo por la capital y el tráfico, Renato. 40 minutos en tráfico. Al alcalde Juan Diego Zelaya, mi amigo, hay que hacer algo por el tráfico porque está terrible. Pues mire, tuve la oportunidad de dialogar con el presidente del Congreso Nacional, el abogado Tomás Zambrano, decirle que quería integrar esta comisión, no sabía que le iba a presidir, pero muy contento. Ayer en horas de la noche estuve practicando con Monseñor Nachar Tatay, ¿verdad? La máxima autoridad de la Iglesia Sí. Católica aquí en la capital y en el país. Ya me dio el nombre del sacerdote que nos estará apoyando el próximo martes porque es la primera gran reunión en donde están invitadas la Secretaría de Educación y entes como la sociedad civil y obviamente primera comisión en este Congreso Nacional integrada por los 5 partidos políticos. Me encanta que el diputado Lobo esté representando al partido Libertad y Refundación Libre, pero también representando al país. Y aquí tenemos, miren, a Carleton Dávila del Pino, don Godofredo Fajardo de la DC. Acabo de hablar con Rachid. Le dije yo, te voy a excusar un poco porque venía también metido en tráfico. Y aquí estamos todos con el objetivo principal de esto, miren. La Santa Biblia. Pero ese es el Nuevo Testamento, o está toda la Biblia ahí completa, el Antiguo y el Nuevo. Aquí está todo. Todo. Esta Biblia nos la dieron en sí. el Congreso Nacional, a Muy todos bien. los diputados. Y mire, y traigo esto también, mire Renato, o sea,
Hay Biblias, porque muchos hablan que hay Biblias católicas, evangélicas y otras. Sí. El Dios es el mismo. ¿Y esto de quién es? Plan de salvación, el Los Evangelio de mormones. Jesucristo. ¿Sabe por qué traigo esto? Sí. Porque esto me lo colocaron en mi carro fuera de mi casa. Sí. O sea, aquí el Dios es el mismo, aquí aparecen las imágenes de Jesucristo. Y el objetivo aquí simple y sencillamente es trasladar la palabra de Dios a los niños y niñas de nuestro país. Mira, vamos a tener un debate sensible. No solo aquí en el frente a frente, sino que cuando comiencen a debatir esto. Es decir, yo soy de los que he dicho en frente a frente y hoy no voy a contradecirme. Recuerdo que una vez dije, ¿y qué perdemos con que se lea la Biblia? Sí. ¿Qué perdemos? Exactamente. Pero como periodista tengo la obligación de analizar este asunto, no solo desde lo que yo creo, sino desde la perspectiva constitucional. Con lo que tú estás diciendo, los alcances implican reformas constitucionales. Ya verás el debate. Correcto, muy bien, Arnold, que estés bien armado con la Biblia, que estés con la Constitución de la República. Y yo ya sé por dónde va a comenzar el debate. Por aquí, Marco Ramiro Lobo. Mucho gusto. Es diputado. ¿Qué tal, Marco? No, muy bien, muchas gracias por invitarnos a este importante espacio. Es un tema, como usted lo ha dicho, nuevo para nosotros y obviamente importante que hoy lo podamos discutir, ¿verdad? Con toda la amplitud, con los principios verdaderamente cristianos, ¿verdad? Porque ser cristiano y hay una gran diferencia entre leer la Biblia y aplicarla, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros realmente tenemos interés en, que apliquemos esos principios de no robarás, no mentirás, que cumplamos los mandamientos, Renato, porque hay otro dicho, a Godofredo le gustan mucho los dichos, ¿verdad? Pero del diente al labio hay muchas cosas. Entonces nosotros obviamente venimos y como Partido Libertad y Refundación en un interés de realmente un verdadero cristianismo, ¿verdad? Ese cristianismo en el que la fe realmente es la que nos mueve, ¿verdad? La creencia religiosa, ¿verdad? Pero no en un fundamentalismo, ¿verdad? Porque ya usted lo dijo muy bien. Esa moción de ayer del presidente del Congreso implica reformas constitucionales. Y ya vamos a decir por qué. Sí. Ya vamos a decir por qué. Porque fue lo primerito que me fijé en la moción. La lectura bíblica según la moción es de carácter obligatoria. Sí. Ok, Sí. ya vamos. Solo estamos socializando los insumos. El diputado Carlenton Dávila también está aquí presente. ¿Qué tal, Carlenton? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Mire, creo que no es necesario tampoco adelantarse tanto, porque primero inicia un diálogo con todas las religiones, ¿verdad? A través de una comisión que preside el diputado Burgos. Primero es dialogar, ver qué se puede discutir, ver qué se puede concretizar entre todos los sectores religiosos, pero también con el sistema educativo del país. También tienen que participar los maestros, tienen que participar los gremios magisteriales. Sacar un producto final que sea lo más consolidado y suficientemente socializado. Y lo que usted hace hoy es algo muy importante, porque esto es parte de la socialización. Tenemos a alguien que creo que está en contra y también los que estamos a favor. No. Entonces, Yo, Está primero a favor, lo que le está a capté a Marco Está a favor, Ramiro es que es favor. cristiano. Sí, está a favor. sí, Es cristiano. Es que En mira, el fondo está a favor. Viene prejuiciado el diputado Carlenton, no. Y que yo decía que era el más cristiano de todos los que estamos aquí, pero yo le digo creo a que está Carlenton- equivocado, diputado. yo le digo a Creo que Carlenton- no estuvo pendiente usted ayer de su participación. Yo de mi escuché su participación, No, sí, yo de la sé que votación votaron a favor. de Libertad y Pero- Refundación. pero ahí hay cosas más de fondo, que esas son las Sí, que vamos en este sí. momento a debatir. Ahora, lo que sí es importante, algo que dijo Godofredo, la necesidad. Sí. En primer lugar, tenemos que la responsabilidad de comprender que existe la necesidad en nuestro país de hacer algunos cambios en el corazón de la sociedad, en el corazoncito de nuestros estudiantes, porque lo necesitan. Y yo traigo algunas estadísticas de la influencia que ha tenido el Evangelio en la juventud
en los privados de libertad, en algunas sociedades que leen la Biblia. Y los traigo de estudios científicos. No te adelantes, Bueno. te adelantes, diputado. Mira, yo estoy seguro que aquí habemos cuántos soy. 3, 6, porque se acaba de incorporar el diputado Rachid Mejía. ¿Qué tal, Rachid? Buenos días, ¿Cómo un estás? gusto saludarle. Gracias. Buenos días, un saludo al pueblo Mira, hondureño. Yo te aseguro que los 3, 6 que estamos aquí somos hombres temerosos de Dios. Sí. Todos creemos en Dios, todos creemos en su Hijo Jesucristo, te lo aseguro. Pero espérenme, que es que hay cuestiones de fondo en este asunto. Y no porque las exponga es que yo estoy en contra de la lectura de la Biblia. Si más bien ando con una pequeña contradicción desde ayer que escuché la moción que fue aprobada. Pero dije, mi obligación como periodista es poner en perspectiva el tema, cómo es el asunto. Fíjate que estamos hablando, así como se quiere meter, de reformar la Constitución. Ya te voy a decir por qué. ¿Sí? No, va a estar interesante y con ánimo constructivo, porque en el fondo todos coincidimos en que creemos en Dios, creemos que hay un ser supremo. Ok, ¿cuál es la pregunta, Lucecita, que tenemos para esta mañana? Buenos días. Compartimos con ustedes la pregunta de hoy, jueves, en pantalla. ¿Puede opinar? Recuerde el número de WhatsApp. Este número es de frente a frente para usted, para que opine todos los días. 9773-6065 y nuestra red social Frente a Frente HN. Pero aquí, mira, yo la sugerí, pero es que de principio hemos cometido un error. Pero lo vamos a rectificar al aire, no te preocupes. Pónganme la pregunta. ¿Qué piensa usted de la moción de la lectura de la Biblia versus Constitución? No, es que la moción es la lectura obligatoria. Entonces mejor pongámosle así. Lectura obligatoria de la Biblia versus Constitución. Sí, no, sí. Lectura obligatoria de la Biblia versus Constitución. Sí, allá nos vamos entendiendo. ¿Por qué? Aquí, ya, hoy sí vamos a comenzar el debate temprano. Tenemos ya los argumentos a favor de la lectura bíblica en las escuelas del país. Vamos a ver, ¿cuáles son los argumentos a favor? Y aquí ya comenzamos el debate. Fomento de valores morales. Quienes respaldan la moción sostienen que la Biblia promueve principios como el respeto, la honestidad, la solidaridad y el amor al prójimo, valores considerados fundamentales para la convivencia social. Segundo, herramienta de prevención social. Se argumenta que la formación en valores puede contribuir a reducir la violencia, la delincuencia juvenil y otros problemas sociales que afectan al país. Tercero, raíces culturales y religiosas. Honduras es un país mayoritariamente cristiano, por lo que la lectura bíblica es vista por algunos sectores como un reflejo de la identidad cultural y espiritual de la nación. Cuarto, mensajes positivos para la juventud. Los defensores aseguran que muchos pasajes bíblicos ofrecen mensajes de esperanza, disciplina y responsabilidad personal que pueden orientar a los estudiantes. Quinto, apoyo de iglesias y comunidades. La iniciativa cuenta con respaldo de grupos religiosos que consideran que la escuela también debe contribuir a la formación ética, no solo académica. Creo que ahí coincidimos todos, ¿verdad? Con los argumentos a favor. Sí, De acuerdo. correcto. Ok. Los argumentos en contra de la lectura bíblica en las escuelas. Este debate yo ya lo hice décadas atrás. O sea que para mí ya no es novedoso esto. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Estado laico. Eso dice la Constitución, ¿verdad? Estado laico. La Constitución establece la separación entre el Estado y la religión. Imponer la lectura de un texto religioso en escuelas públicas podría vulnerar ese principio. Así que váyanse alistando a reformar la Constitución. Diversidad religiosa. No todos los estudiantes profesan la fe cristiana.
La medida podría excluir o incomodar a alumnos de otras religiones a quienes no practican ninguna. 3. Posible imposición ideológica. Críticos advierten que la educación pública no debe promover una creencia específica, ya que esto podría interpretarse como adoctrinamiento. 4. Derechos de padres y estudiantes. Algunos sectores consideran que la formación religiosa corresponde al ámbito familiar y no al sistema educativo estatal. 5. Riesgo de conflictos legales. La medida podría enfrentar recursos de inconstitucionalidad o denuncias por violación a la libertad de culto y de pensamiento. 6. Existen alternativas laicas. Valores como el respeto, la ética y la convivencia pueden enseñarse mediante programas de educación cívica y moral sin recurrir a textos religiosos. Miren, y hoy nos vamos a acordar los textos de moral y cívica. Aquí vamos a ver quiénes pasamos esa clase de moral y cívica en 7º, 8º y 9º grado. Antes era primer curso, segundo curso y tercero de ciclo común. Marco, estoy seguro. Claro. Vamos a ver, déjenme ver los rostros. Godofredo, estoy seguro. Sí. ¿También? Claro. Moral y cívica. Así es. También, claro, claro. Pero con el texto. Sí, claro. ¿Tú recibiste clase en la secundaria? En educación cívica, claro, desde 7º, 8º y 9º. ¿Qué edad tienes, Rachid? Tengo 34 años. Tú. 41 años y también recibí en el Instituto San Miguel la clase de moral y cívica. Ok. Es un engañoso, Ronald. Parecemos de menos, entonces. Ok, ese también. Tengo las carátulas de los textos de moral y cívica de 7º y 9º, pero de la década del 70, cuando yo recibí esa clase de moral y cívica. ¿Cuánto hace que eliminaron esa clase de la currícula nacional? Ya días. Ya días. Sí, Por eso me sorprende que tú hayas cursado esa materia. Sí, yo me gradué en el 2011 y realmente creo que fue una oportunidad para educarse. A ver, los jóvenes tendemos a no escuchar a veces a los padres cuando estamos a cierta edad, pero a veces estas lecturas obligadas tienden a resonar un tiempo después cuando avanzamos en la vida. Y yo quiero entrar en esa parte del debate porque creo que es importante, pero también le voy a robar unos minutitos porque hoy el glorioso Partido Liberal de Honduras cumple 135 años, así que a todos los liberales de corazón, de cuna, les enviamos un fuerte abrazo y esperando que el Partido Liberal va a seguir siendo, es y seguirá siendo la esperanza rojo, blanco, rojo. Así que un saludo a todos los liberales a nivel nacional. Pero ya está Betarro, más de 100 años. Sí. Pero con el corazón joven, Rachid. No, hombre, más de 100 años. Por eso te digo, el Partido Liberal. Ah, no, ya el ¿cuánto Partido tiene? Liberal sí, pero es que pensé que me decía a mí que ya estaba Betarro. No, y no, yo, no. sí. Claro. ¿Cuántos años hoy cumple? 135 años. 135. El primer partido político en la historia de Honduras. Bueno, tienen un papel para demostrar que son jóvenes en los próximos 4 años. Así es. Tremendo los liberales. ¿Y a dónde me dejas los libres también? Claro, 4 años son importantísimos para Libre. No digamos para el Partido Nacional. Tiene la gran oportunidad el Partido Nacional de reivindicarse. Y el Pino, bueno, el Pino también tiene que crecer. Ya es tiempo que crezca más. Ok. Bueno, estos insumos es porque el debate se va a centrar por aquí. Ok. Los países donde se ha aprobado o permitido la lectura de la Biblia. Estados Unidos. Guatemala. Vamos a ver, primero, sí, pero primero tengo Estados Unidos. No existe una autorización nacional obligatoria. Algunos estados o distritos escolares permiten la lectura de la Biblia como material literario o histórico en espacios voluntarios antes o después de clases. La Corte Suprema prohíbe su lectura obligatoria como práctica religiosa. En Guatemala se permite la educación religiosa opcional. En algunos centros públicos se realizan lecturas bíblicas con consentimiento de padres.
no es una política nacional obligatoria. El Salvador, no hay mandato oficial. En la práctica, algunas escuelas realizan lecturas bíblicas en actos cívicos sin regulación clara. Ha generado debate, pero no prohibición expresa. Brasil, la Constitución define un Estado laico, pero se permite la enseñanza religiosa no obligatoria. En algunos estados se usa la Biblia como texto de referencia cultural. Filipinas, país mayoritariamente cristiano, se permite la educación religiosa y lectura bíblica de forma optativa. El Estado reconoce la libertad religiosa en educación. Países donde no está permitida la lectura de la Biblia en escuelas públicas, por estricta separación de la iglesia-estado. Francia, modelo de laicidad estricta, totalmente prohibida la lectura religiosa con fines doctrinales. La Biblia solo puede abordarse en clases de historia o literatura. México, Estado laico por constitución. Y no me van a decir que no es católico hasta la coronilla México. 100%. Claro que sí, seguro. Estado laico por constitución. Prohibida la lectura bíblica como práctica religiosa en escuelas públicas. Permitida solo como referencia cultural e histórica. Chile. Educación pública laica. La religión es optativa y requiere autorización de padres. No se permite imponer la lectura de la Biblia. Argentina. La educación pública es laica. Ha habido intentos provinciales de incorporar religión. Varios fueron frenados por la justicia. Canadá. Prohibida la lectura bíblica obligatoria. Se protege estrictamente la diversidad religiosa. Algunas provincias permiten enseñanza religiosa solo en escuelas privadas. Pero hay casos mixtos especiales, ¿saben? Hay casos mixtos especiales. ¿Como cuál? Reino Unido, se permite la lectura de textos religiosos, incluida la Biblia. Enfoque multirreligioso, no exclusivo del cristianismo. Los padres pueden retirar a sus hijos de estas actividades si ellos quieren. Entonces creo que tenemos todos los insumos para debatir. La moción obligatoria de la lectura bíblica en nuestras escuelas, lo que dice la Constitución, lo que sucede en otros países cercanos a nosotros. Y yo termino con esta conclusión comparativa. Y que conste, yo he abogado por la lectura bíblica. ¿Qué perdemos leyendo la Biblia en las escuelas? Nada, hombre. Nada. Pero, ahí vamos. Y todo lo que ganamos. ¿Qué dice la Constitución? Es que ese es el punto de vista, ¿verdad? Conclusión comparativa: ningún país democrático moderno impone la lectura obligatoria de la Biblia a nivel nacional en escuelas públicas. Donde se permite, suele ser voluntaria, cultural o histórica, con derecho a la objeción de conciencia. Los países con estados laicos fuertes la prohíben como práctica religiosa. O sea, los insumos están dados hoy en Frente a Frente. Esta es la discusión que se nos viene para que comencemos a debatirlo aquí. No va a ser fácil, ¿no creas? No solo porque nosotros tengamos la voluntad de que sí hay que leer la Biblia. Mira, hay gente que sigue, pero literalmente la Constitución y los conceptos primarios de la Constitución. Somos Estado laico. Somos Estado laico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reformar la Constitución entonces y decir que está en un Estado laico. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí hoy. ¿Qué les parece? Incluso de eso habló ayer el diputado Mario Pérez. Después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente, este es el tema, Lucecita Madrid. Tenemos el tema en pantalla. ¿Qué piensa usted de la lectura obligatoria de la Biblia versus Constitución? Ese es el tema de hoy para que usted pueda enviar su comentario. Recuerde, lo puede hacer a través de dos medios, a través de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X. Frente a Frente presentó el tema del día.
El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Muy buen día, licenciado Renato Álvarez, público de Frente a Frente. En este momento ubicados en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel, justamente ubicados en el puente peatonal de la colonia San Miguel. El reloj marca las 7:25 de la mañana y así se da en este momento el flujo vehicular en esta zona. Como usted puede apreciar en pantalla, en el carril derecho, el camino justamente que se dirige a la zona de los próceres y la embajada americana, se encuentra saturado en este momento, mientras que el carril izquierdo sí está despejado. Así que tomar en cuenta esta recomendación porque sí está bastante saturado, por lo menos lo que es el carril derecho aquí, el anillo periférico, a la altura de la colonia San Miguel. Es parte de los detalles que les puedo llevar. Información a esta hora. Emilio Gómez les informó. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. El tema del día. ¿Qué piensa usted de la lectura obligatoria de la Biblia versus Constitución? Gracias a todas las personas que han enviado sus mensajes a nuestro número de WhatsApp y también a nuestra cuenta Frente a Frente HN. Recuerde que estamos en vivo en lo digital en 3 plataformas, en TVC Play, Facebook y también en YouTube. Puede ver el programa en vivo también a través de estos medios. Damos lectura a los mensajes. Dice un televidente, es una gran oportunidad para preparar en la fe cristiana. Nuestros niños y niñas se han perdido los valores y es necesario la formación de nuestros hijos, y qué mejor que leer la palabra de Dios. Cuando yo era niña se leía la Biblia en la escuela. Otro televidente opina, paralelo a ese debate, me permite observar que en Honduras existe otra situación donde el Estado laico en el mes de febrero rinde pleitesía a una imagen religiosa. Les voy a sugerir, con todo respeto, yo soy respetuoso de las opiniones de la gente porque agradezco que la gente se comunique, pero eso sí, respetemos y no descalifiquemos a las religiones. Si usted es cristiano evangélico, si es testigo de Jehová, excelente, pero no descalifique a los católicos por las veneraciones que tienen. Ya ese es un debate histórico que solo ha llevado a guerras. No, hoy el debate es otro en Honduras. Por favor, sí les pido encarecidamente, pero con respeto. No quiero ataques entre religiones. Es lo menos que deseamos para el país, que se estén atacando unos y otros por sus creencias, doctrinas o principios. Lucecita, adelante. Otro televidente opina, Costa Rica, la Constitución de 1949 establece en su artículo 75 que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado. A través de X también opina Hugo Javier, si dejan que los hijos tengan celular en la escuela o que bailen reggaetón en la escuela, ¿por qué no se puede leer la Biblia que sí les da algo bueno? Norita escribe, ante la propuesta de promover la lectura de la Biblia en Honduras, recordemos que la palabra de Dios enseña justicia, respeto, responsabilidad y amor al prójimo, más que una norma, que sea una oportunidad para formar mejores personas y un mejor país. Otro televidente opina, desde que el diputado presidente de esa comisión muestra un panfleto de los testigos de Jehová, se ve la ignorancia. Las doctrinas de las iglesias chocan. Ojo con eso, moral, cívica y algunos textos bíblicos, estoy de acuerdo. Henry Smith escribe, Renato, deje de ridiculizar su programa. La Biblia no es un asunto de Estado, sino de índole privada, familiar. Otra carga para los padres, ahora deberán diezmar, hacer cultos, retiros, nuevo mercantilismo religioso. ¿Por qué no les enseñan inglés? Cívica, vamos a ver. Eso no sustenta que diga que porque debatimos el tema el programa se convierte en ridículo. Pero aún así agradezco ese mensaje. Bueno, que va a ser uno si la gente piensa así.
debatir esto no es ridiculizar el programa. Sí, este debate es eterno. Este debate es milenario. Tranquilos, tranquilos. Sin ofendernos, nadie, sin ridiculizarnos, sin deslegitimar las religiones que profesamos. No se trata de eso. Yo creo que dejemos ahí y luego vamos a continuar con los mensajes porque quiero el debate ya. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Están autorizados para dejarse hablar, pero para interrumpirse y debatir, porque este tema es largo, complejo, sensitivo. Así que comienzo con usted porque el diputado Arnold Burgos preside esta comisión. Muchas gracias, Renato. Bendiciones a todos. En primer lugar, a aclarar, yo soy católico salesiano. Esto es un mensaje claro al pueblo hondureño, no es una obligación. Simple y sencillamente lo que queremos es llevar la palabra de Dios a los centros educativos. ¿Qué tal un niño nunca ha escuchado la palabra de Dios y cuando se la dé el maestro, el director, ese niño le guste tanto y se convierta en sacerdote cuando sea grande? Ocupamos sacerdotes en el país. ¿Qué tal una niña nunca ha escuchado la palabra de Dios y le guste tanto y cuando crezca quiera ser pastora? Esas son las cosas que nosotros buscamos. Tengo la Constitución de la República en mis manos y hay 2 artículos en los cuales el diputado ayer, Mario Pérez del Partido Nacional, habló de que se podrían modificar para esta aprobación. Uno de los artículos es el 77, que reza exactamente, se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos, sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política involucrando motivos de religión o valiéndose como medio para el fin, de tal fin, de las creencias religiosas. Y el famoso artículo, Renato, que muchos ni siquiera saben cuál es el exactamente, pero que lo decimos que somos un Estado laico. Ah, bueno. Tráigame la Constitución para ver si está, leyendo conforme a... Es una broma, es una broma. Es el artículo 151. Ok. La educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país. Usted dice, ¿qué es laico? Pues que no hay ninguna obligatoriedad de pertenecer a una religión. Aquí en Honduras la mayoría somos católicos y evangélicos, pero también hay personas que profesan otras religiones aquí en el país y no hay ningún problema con eso. ¿Sabe cuál es el beneficio mutuo? ¿Cuál es el denominador común? Que Dios solo es uno. Hay diferentes religiones, pero nos vamos a concentrar en el mismo Dios siempre y por eso, con los 5 partidos políticos que estamos en el Congreso Nacional, con el apoyo de la sociedad civil, con el apoyo y representación de líderes de las iglesias, además de miembros de la Secretaría de Educación, vamos a reunirnos, vamos a debatir y vamos a dialogar cómo vamos a crear un libro, que en este momento tengo aquí la Biblia, que sea guía. Aquí no es obligación, aquí no es que vamos a ser católicos, evangélicos a todos, no, vamos a crear un libro con el apoyo de todos los sectores para trasladar la palabra de Dios a los niños y niñas. Eso es absolutamente la génesis de esta iniciativa presentada por nuestro presidente. Pero cuando la Constitución dice que la educación es laica, ¿qué es educación laica? Un sistema educativo que se mantiene neutral frente a cualquier doctrina o dogma religioso, enfocándose en una formación científica, racional y cívica, sin imponer creencias, promoviendo la libertad de conciencia, el pensamiento crítico y el respeto a la diversidad. A diferencia de la educación religiosa, que basa su currículo en preceptos de una fe específica.
No es antirreligiosa, sino que deja la enseñanza de la fe al ámbito privado y familiar, garantizando igualdad de oportunidades para todos los estudiantes sin importar su origen religioso. Don Es Renato, que ahí está no, el... Pero no, porque el Vamos a ver. Estado en ningún momento, por lo menos así lo entiendo yo, compañeros, y don Renato, pueblo hondureño, el Estado en ningún momento está diciendo vamos a tener una religión oficial. Es correcto. No estamos diciendo eso. Trata de manual. Siempre va a haber una separación entre el Estado y la Iglesia. Siempre va a haber libertad de religión. Pero sí se aboga, y el pueblo hondureño en su amplia mayoría, yo por eso no veo este tema como un debate. Un debate si estuviera el 50% de la población hondureña en contra, ¿verdad? Y otro 50% a favor. Pero en este caso, uno visita un barrio, una colonia, una aldea, un caserío, una cárcel, un hospital, a donde usted vaya, la gente quiere saber de Dios. Y la lectura de la Biblia, aquí pues no sé los compañeros, para mí que sí tiene que ser obligatoria, porque estamos formando al niño. Así como le enseñamos a leer, le enseñamos a escribir, a sumar, a restar, lo estamos formando. Lo estamos educando, estamos llevándolo por el camino del bien. ¿Cómo va a ser eso? Tiene que, para mí, Godofredo Fajardo, tiene que ser obligatorio, porque estamos forjando un tejido social. Yo te hago una pregunta en este los momento. niños, Si los jóvenes. la educación de Honduras es laica, ¿cómo se justifica que el Estado promueva la lectura de un texto religioso específico en escuelas públicas? Si aquí ¿Dónde toda se la- traza el límite entre formación en valores y promoción de una fe desde el Estado? Don Renato, si aquí todas las religiones son cristocéntricas, pueden tener algunas variaciones, algunos enfoques en particular, creen en Cristo. pero los 10 mandamientos, ¿qué religión no los profesa, no los promueve y no los enseña? Todas las religiones. Y eso es fundamental Hasta en la la formación Constitución. del joven. Ok, Carles, hasta la misma Constitución. Es que hay diferentes maneras de leer la Biblia. O sea, puede ser a través de relatos que hablen, por ejemplo, de la castidad. Hay profetas que mostraron ejemplo. Otros relatos que hablen de la honestidad. Otros que hablen de cómo ser casto, cómo cuidar su salud. Entonces se utiliza no necesariamente abrir la Biblia y leerlo, sino que se puede de la Biblia coincidir todas las religiones y tocar un tema. Hoy vamos a hablar del tema de la honestidad. Hoy vamos a hablar del tema de cómo el profeta tal mostró honradez. Entonces no es que Sí. se va a No leer es una la Biblia. doctrina. Sí, e incluso para los niños puede haber un manual con ilustraciones, con dibujitos y todo eso. Pero yo quisiera explicar algunos impactos que ha tenido el tema religioso en algunos. Mire, los estudios que se han hecho es que el 54% de los niños que leen por lo menos 3 días a la semana la Biblia tienen probabilidad de no tener conductas de riesgo y de violencia. Otro punto es, el 55% de los privados de libertad hacen su cambio en su vida, de su conducta, en su corazón, por la influencia de una religión, no necesariamente por los planes de reinserción que hay en las cárceles. Otro punto es, para cambiar un barrio, para mejorar la inseguridad de un barrio, se ha demostrado que hay 2 métodos. Primero, trabajar hacia adentro de la persona y en su entorno. Cambias el corazón de una persona y lo hace a través del Evangelio. Esta persona en sí cambia el entorno. ¿Y cómo también se puede cambiar el entorno para disminuir percepción de inseguridad, para mejorar la convivencia? Es mejorando los servicios públicos, mejorando su calle, su iluminación. Pero si nosotros trabajamos los 2 puntos, un Estado que trabaja para desarrollar su barrio, pero al mismo tiempo leemos la Biblia en ese barrio, llevamos la espiritualidad en ese barrio, atacamos las 2 cosas. Pero en este caso, cambiarle el corazón a las personas ha demostrado, a través del Evangelio, ha demostrado de que la conducta hace que su entorno mejore. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero el punto de debate es que la educación es laica. Sí.
Ese es el punto de debate. Se Y cambia. esto más, yo creo en lo que están diciendo, Yo creo- que la Biblia, pero- Dios, la fe, Aquí termino. cambia los Pero corazones. para eso es la comisión, para hacer un dictamen. Si en el dictamen, puede ser que el dictamen diga que hay que reformar los artículos necesarios para poder ser obligatoria, porque solo la obligatoriedad es que hace que debemos reformar. Ok. Marco Ramiro. Bueno, mire, yo creo que usted lo dijo al inicio. Obviamente sí es un debate en contraposición a lo que decía Godofredo. Porque aquí hay tres puede temas, ser un debate Godofredo. desde el punto de Permítame, vista aquí hay de la tres temas. prensa. Aquí hay tres Pero nos temas que vamos al generan pueblo, a debate y las que generan mayorías, división. todos estamos de Política, acuerdo. fútbol y religión. Y hoy estamos abordando el tema religión. Bueno, sí. Las tres Mire. conversaciones más comunes. Sí, los conversación. tres temas que generan polémica. Usted solo abrió, Renato, el chat y usted se dio cuenta Sí, que ahí se correcto. genera un debate Inundado. inundado. Nosotros como partido, porque, claro, el diputado Carlington nos tiró una sentencia, ¿verdad? Al entrar, ¿va? Ayer incluso en el debate en el Congreso, Renato, varios dijeron, bueno, qué raro que el Libre esté apoyando. Mire, esa fue una matriz que se nos impuso en el proceso electoral recién pasado. Que Libertad y Refundación era un partido que iba a cerrar iglesias, que nosotros éramos ateos, que la abogada Rixi Moncada era una persona que al ganar la presidencia iba a cerrar. Eso se impuso. Y mire lo complicado de este tipo de cosas. Y por eso, obviamente, cuando recibí la invitación a venir, con todo gusto, ¿verdad? Porque yo les decía ayer en el Congreso, Renato, yo soy hijo de una mujer que fue guardia del Santísimo en la iglesia católica, en la parroquia San Francisco de Catacama. Yo crecí viendo a mi madre y todos nosotros y mis hermanas, y nosotros venimos de un hogar profundamente cristiano católico, ¿verdad? Entonces ayer varios diputados, sobre todo el Partido Nacional, decían, bueno, qué raro que Libre, ¿verdad? Por la matriz que Pero se no impuso. todos, no todos. No todos, ¿verdad? Pero los que intervinieron, por lo menos algunos, sí. La matriz que se impuso en el reciente proceso electoral. Y obviamente nosotros ayer, Renato, dijimos, estamos de acuerdo. Claro, sí va a generar debate el tema de un Estado laico versus la obligatoriedad, porque el tema aquí no es la lectura de la Biblia. Si eso ya se hace, Renato, ¿cuántas escuelas, cuántos institutos cristianos no tenemos? Claro. Yo creo que se va por la mitad, pues. La mayoría de las personas que pueden un poco, tienen recursos, mandan sus hijos a instituciones y muchas de ellas son incluso evangélicas. Aquí tenemos escuelas en todos lados. ¿Y usted ya sabe cuál es católica se y hace. evangélica? ¿Y usted ya sabe cuál es católica? Bueno, tenemos una universidad católica. Mis dos hijas, mi hija se graduó en la Universidad Católica. Mi hijo actualmente está estudiando en la Universidad Católica. Entonces, no es el tema la lectura de la Biblia. El tema es la obligatoriedad, si usted lo va a imponer como un sistema obligatorio, porque obviamente eso nos puede pasar a un Estado fundamentalista, de un Estado democrático a un Estado fundamentalista donde vamos ahora a basar todas nuestras actuaciones en base a la imposición de una creencia religiosa. La libertad de culto es fundamental en todas las sociedades y en todos los aspectos. Y por eso nosotros creemos que eso es parte de este sistema democrático. Y entonces, ¿por qué lo aprobaron ustedes y saben que la moción va orientada a que sea obligatoria? No, es porque solo fue la introducción de la moción. Esto va a un debate. El presidente del Congreso anunció que por lo menos dentro de un mes tiene 30 días. Tiene 30 días. 30 días. Y ahí hay la obligatoriedad de convocar a Iglesia Católica, Evangélica, los civil, sectores de maestros, sociedad civil. O sea, va a ser un debate amplio que yo espero que al final concluyamos, ya se dijo aquí, Buen producto. en que esta moción toca 2 artículos de la Constitución Así de es, la correcto. República. Así es. Obligatoriamente va a haber, si se quiere imponer esto, que modificar el 77 y 151 de la Constitución de la República, Ocupan porque 86 votos. la libertad de culto debe permitirse y ya el Estado lo garantiza. El artículo 77 de la Constitución garantiza la libertad de culto para que cualquier persona, nadie se le impida la lectura de la Biblia o el pertenecer a diversas creencias religiosas. Entonces, ese es el tema. Y nosotros como Libre, los 35 diputados ayer estuvimos de acuerdo en que se inicie justamente este debate, que se empiece a conocer. Usted lo dijo, Renato, no es nuevo este tema. Esto ya se viene debatiendo hace mucho. Lo que nosotros sí estamos de acuerdo es
en realidad en que se practique un verdadero cristianismo, ¿verdad? Para que no se cometa, como en la Edad Media, atroces crímenes en nombre de... Pero yo les propongo Dios. hoy, y falta que hables tú, Rachid, y ya voy contigo. Ya voy contigo. Es que les quiero meter todos los insumos. Porque reformar la conciencia y retomar los valores morales, no necesariamente solo con la lectura bíblica. Mira, los que cursamos en los años 60 y 70 en las escuelas, en los colegios, nos impartían moral y cívica. Vamos a ver quiénes se recuerdan de estas portadas. Aquellos que recibieron moral y cívica en la década del 70, en la década del 60. Vamos, producción. Yo me recuerdo del anterior. Hice mi 9º grado, que era, vamos con el anterior, con la portada anterior. Hice mi 9º grado, mi 3º de ciclo con este texto. Moral y cívica. ¿Quién lo recuerda? Moral y cívica. Donde se nos decía, se conoce como lealtad al carácter de una persona, cosa o animal leal. El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. Pero es que hoy estaba viendo lo que se nos enseñaba. Aquí tengo el índice de lo que se nos enseñaba en ese tiempo cuando no se había prohibido el texto de moral y cívica en las escuelas y colegios. Valores morales, respeto, honestidad, responsabilidad, civismo con símbolos patrios, deberes ciudadanos, constitución y leyes básicas, familia, comunidad y nación, conducta social y disciplina, amor a la patria y orden social. Eso se nos enseñaba. No era un libro único con un solo autor famoso, sino textos oficiales o semioficiales elaborados o avalados por la Secretaría de Educación de Honduras. Yo no sé en qué momento a quién se le ocurrió eliminar de la currícula hondureña esta clase. La persona humana y la moral, la persona humana, la dignidad del ser humano, la conciencia moral, el bien y el mal, la libertad y la responsabilidad, los valores morales, la formación del carácter. En la unidad 2 de ese libro que están viendo en pantalla, la familia como base de la sociedad, concepto e importancia de la familia, derechos y deberes de la familia, el respeto entre padres e hijos, la educación en el hogar, la convivencia familiar. La unidad 3 de ese libro, la sociedad y la vida en comunidad, el ser humano como ser social, normas de convivencia social, el respeto a los demás, la solidaridad y la cooperación, la disciplina social, el trabajo como deber social. La unidad 4, moral y cívica, concepto de civismo, la conducta del buen ciudadano, el respeto a la ley, el orden y la autoridad, la justicia y la equidad, el bien común. Y la última unidad, la 5, la patria y los símbolos nacionales, concepto de patria, amor y respeto a la patria, la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional, respeto a los símbolos patrios. Si ustedes quieren ver a un hondureño diferente, volvamos con esta clase. Volvamos con esta clase. Pero bien, aquí estamos entre dos cosas. Reformamos la Constitución que dice que la educación es laica para que sea obligatoria la lectura de la Biblia. Y si no consiguen los votos, pues volvamos a la moral y cívica. Pausa. Y luego venís tú porque no has hablado, Rachi. O una combinación. O una, las dos cosas, las dos cosas. Solo tienen 30 días. Sí. Solo tienen 30 días, pero las cosas tienen que hacerse bien. Sí. Vamos a la pausa. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Más mensajes. Astrid Urquía escribe, negativo, no hay nada que divida más que la religión. Dentro de la población hay católicos, evangélicos
testigos de Jehová, mormones, ateos, gnósticos, judíos, musulmanes, etcétera. Hay igual cantidad de Biblias. Para enseñar valores hay clase de moral y cívica. No se ocupa la Biblia, escribe esta televidente. Felipe Verdial escribe: buen día, rescatemos la clase de educación moral, cívica y ahora cristiana. En el Acta de Independencia Honduras nació cristiana. La iglesia fue actor principal en aquellos y estos tiempos. Debemos combatir a las maras y la falta de valores y, claro, frenar el avance del Islam. Otro televidente opina, Fernando escribe: la Biblia es un pilar cultural, pero su dogma choca con la Constitución. No puede ser obligatoria. Si se hiciera, habría que filtrar contenido que daña a la niñez, castigos violentos o sumisión y extraer lo que se basa en el amor y valores universales. Ejemplo, respeto al prójimo. Sandra Cerrato escribe: mi postura se fundamenta en el respeto a la Constitución y respeto a la fe. El artículo 151 de nuestra Carta Magna es claro al establecer que la educación nacional debe ser laica. Esto no es un rechazo a la religión, sino la mayor garantía de nuestra libertad de culto. Otro televidente opina: la Constitución de la República garantiza una educación laica y libre de imposiciones religiosas. Rechazamos la iniciativa del Congreso Nacional de imponer la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas. El Estado debe respetar la diversidad y los derechos. Ruth García escribe lo siguiente: la lectura impuesta de la Biblia en el sistema educativo viola la Constitución de la República y atenta con los derechos humanos y libertad religiosa. Es lamentable cuando la democracia muere en un país violador de derechos y garantías constitucionales. Son algunos de los mensajes. Vamos a ver también a través de nuestro número de WhatsApp algunos de los mensajes. Bendiciones a todos, soy modelo 80, de los 80, y recuerdo todos los lunes en la escuela frente a la bandera, entonando el himno nacional después de orar. Esto fue en la escuela Agustín Alonso, pública en el San Pablo, escribe ese televidente. Otra opinión: buen día, don Renato, con mucho respeto, todo lo que usted leyó sale del único libro digno de ser leído y estudiado, la Biblia. No existe otro autor más que el mismo Dios. ¿Qué pasaría con los que tienen una religión no cristiana, que ya en unos países de Europa la están prohibiendo? Escriben algunos televidentes en ambas redes. Continúe opinando. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. El periódico digital tunota.com destaca lo siguiente: la investigación silenciosa que llevó al corazón de la MS-13 en San Pedro Sula. Congreso Nacional aprueba moción para impulsar lectura de la Biblia en centros educativos. Entre otras noticias, Mar-a-Lago, la lujosa residencia en la que Trump recibirá a Nasri Asfura. Y es importante noticia expresado ayer en nuestro foro Frente a Frente, emergencia en salud. ¿Qué permite el decreto y quién responde si no hay resultados? Ingrese a tunota.com para dar lectura a estas y más noticias. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Donde todos coincidan. Es que yo les digo aquí a los panelistas que yo en mi juventud tengo tanto temor a Dios, es que yo he crecido con una formación espiritual y con un temor a Dios enorme. ¿Católico? No, fíjate que mi abuela me llevó a la iglesia bautista. Entonces ahí me formé, pero igual, yo voy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos que son católicos. Podemos poner las dos Biblias, la palabra de Dios es la misma. Sí, es que... Los principios. No, es que aquí debe quedar algo claro. Ninguno de los que estamos aquí es ateo y respetamos a los que son ateos. Claro. No, aquí la discusión es otra hoy. Aquí la discusión es otra. Yo tengo esta Biblia del pescador, la fui a traer a mi oficina y en mi casa tengo otras versiones, la Biblia latinoamericana, la Reina Valera de 1960, que fue revisada en 1960. Con esa me crié yo, con la Reina Valera, revisión 1960. Pero
Ahí en la librería Bautista he encontrado una cantidad de versiones de la Biblia que yo me enorgullezco de tenerlas. Aunque les digo, no crean, antes leía más la Biblia que ahora. Algo me está pasando. Vamos a rehabilitarnos para tener este libro como mi gran guía. No, y la facilidad ahora, Renato, Ok. el tema de las redes sociales, No, y los pero así teléfonos, estamos, para buscar Así versículos. estamos, también. es que ahora a la gente le gusta leer solo redes sociales. No, y tiene toda la razón. Tal- Pero tal Ahí vez no es está malo, digital. ahí no es malo leer las redes No, sociales. pero también es está malo. digital. Renato, la Ahora Biblia, vamos ¿verdad? a introducir Hasta la audio, idea ya. de leer la Biblia en las escuelas, en todos los centros educativos. Ahí es malo. ¿Y cuánto joven anda leyendo un montón de cosas negativas, Mira, cosas pornográficas, No, relatos eróticos? pero También creo hay escuelas y que colegios. Delincuencia. el debate no es que es malo leer la Biblia en las escuelas. Ese no es el debate. Es que es El- inconstitucional si es obligatorio. es que por ahí ve el debate, por ahí ve el debate. Rachid Mejía. Tal vez, bueno, gracias porque ya me prestaron la guitarra, tal vez no me cortan rápido porque tengo una hora de estar esperando. No queriendo imponga participar. condiciones, tiene que ser tolerante. No, hombre, tolerante Yo les dije, soy, lo que ustedes pasa se es que- pueden meter No, y a lo que debatir. pasa es que ya lo rato primero que hizo fue respetuosamente- saludar al Partido Liberal. Ahí. Sí, lo que pasa es que soy respetuoso y los escucho, pero yo creo que ya era un momento para No, poder dele viento, participar dele como viento, joven, dale. porque creo que soy el más joven aquí de todos. Y lo Conmigo importante somos los más es- jóvenes. y lo importante de dos cosas que creo que debemos de recapacitar es ver cómo el mundo se está transformando y está siguiendo agendas ideológicas a nivel internacional imponiéndose a países como el nuestro. La Agenda 2030, por ejemplo, que se promueve a través de la ONU. Teníamos hace 2 años la inclusión de la lectura de igualdad de género, etcétera, en nuestras escuelas públicas. ¿Qué sucede con esto? Yo creo que somos un país con muchísimas libertades. En Honduras tenemos muchísimas libertades, al igual que en muchos países de primer mundo. Lo que es fundamental en nuestra sociedad y que se ha ido perdiendo en otras sociedades es la creencia en Dios. Y cada vez los países, tanto de primer mundo como en vías de desarrollo como el nuestro, la ausencia de Dios es más notoria en nuestra sociedad. Y por eso hoy vemos crímenes atroces, vemos cualquier cantidad de faltas graves que laceran nuestro tejido social y parte de eso tenemos una gran alta ola de criminalidad y tenemos grandes datos que perjudican, por ejemplo, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y así podemos hablar de otras ciudades en el mundo, pero, y decía alguien que yo una vez leí cuando estaba en la universidad, que por qué la sociedad se está deteriorando. Y es que es la ausencia de Dios, así como hay oscuridad que es igual a... La oscuridad no es que es oscuridad, es la ausencia de luz. Y en este sentido, la ausencia de Dios en nuestras sociedades, en nuestros tejidos sociales, lleva a esto que hoy estamos viviendo. Y por ahí mencionaba Godofredo el tema de que hay tanto en las redes sociales que es tan fácil de digerir cualquier cantidad de contenido y sin ningún tipo de mesura o control, lo cual es una libertad. Pero no entiendo Un libertinaje. por qué tanta imposición, o mejor dicho, por qué tanta oposición para que se incluya la lectura de versículos como mandamientos, que son, tal vez no es una fuente del derecho formal, pero sí los principios cristianos parten de los 10 mandamientos, lectura que también está prácticamente implícita en el derecho romano, en nuestro derecho igual constitucional: no matarás, no robarás, la honestidad, no mentirás, etc. Entonces, como joven le digo, yo me gradué de la Universidad Católica y estuve en 2 colegios, uno que sí era orientado religioso y estuve en otro colegio donde no había ningún tipo de orientación religiosa. ¿Y qué quiero quedarme con esto? Cuando yo ingresé a la Universidad Católica, yo recuerdo ese Rachid joven, rebelde siempre, no quería ir al retiro de iniciación en la Universidad Católica. Es un retiro que todos los estudiantes hacen, sin importar de qué religión es. Y recuerdo que yo fui a regañadientes, yo casi que ya me bajaba del bus cuando iba al retiro. Y eso que vengo de una familia cristiana católica, o sea, yo desde chiquito hice la primera comunión, hice la confirmación, etc. Y miren qué cosas, cuando voy al retiro, a regañadientes, como que Dios, es que es algo increíble que hasta se me enchina la piel. Voy al retiro y las charlas y esto y lo demás. Vamos a la misa, ya a la Eucaristía en la noche. Mire, he sentido cómo la palabra de ese sermón me caló, me perforó el corazón y me quebré.
Y yo dije, wow, esto no es otra cosa más que Dios. Porque imagínense, yo iba sin ningún tipo de intención de querer estar ahí. Y esa noche me quebré. El sermón me quebró. Entonces, si eso me pasó a mí, que iba de rebelde, se imaginan cómo puede transformar el pensamiento de un niño que en las etapas de 3 a 6, 7 años son como esponja, todo se absorbe. Y si que a estos niños absorben moral, principios fundamentales para nuestra sociedad, claro que van a crecer con eso y algo le va a resonar cuando crezca. Y esos principios se van a quedar casi tatuados en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y por eso es que yo creo que más allá de ver si es obligatorio o que no es obligatorio, es ver el impacto positivo que escuchar palabras, porque en la Biblia, en cualquiera de esas Biblias que están ahí, solo hay textos positivos. Ahí no hablan de bailar pegado, ahí no hablan de beber, de fumar, etc. Y que también cada quien es libre de hacerlo. Pero esos textos positivos, y está científicamente comprobado, que si usted al agua le habla bonito, las partículas del agua van a tener formas bonitas, y esto lo pueden buscar en cualquier lado. Usted háblele negativo a una planta o vive en un ambiente en negatividad y usted va a ver cómo su energía negativa se va a transformar y por eso es cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va a un lugar donde hay mala vibra o fuerza negativa, uno lo siente. Lo percibe, lo siente. Entonces yo creo que hablar de Dios en los espacios, escuelas públicas, etcétera, que muchos de estos niños no vienen de familias católicas o no les inculcan una fe, creo que van a tener un impacto positivo y en eso se centra, más allá de cualquier imposición religiosa. Y voy a cerrar con esto porque también es importante. En el 2008, yo recuerdo haber estudiado en la clase de Historia del Mundo cómo la religión musulmana para el 2040 iba a ser la más grande a nivel mundial. Y prácticamente hablaba de la expansión de la cultura musulmana a nivel mundial. Y yo dije, ¿y esto qué es esto que está pasando? Miren hoy, ¿qué culturas están predominando en Europa? Occidente, que viene de un cristianismo profundo. Mire qué cultura, qué religión es la que está predominando en Europa. Y lo mismo está pasando en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es la imposición de culturas ajenas o adversas a nuestras culturas, porque el musulmán llega a un país, emigra, etcétera, y no se adapta al país. Él quiere que el país se adapte a su cultura. Entonces, es importante que nuestros valores, nuestras creencias permanezcan intactas, y con esto creo que abona bastante el debate, Renato, y el pueblo hondureño que nos está viendo, porque todos crecimos de alguna u otra forma vinculados a una religión, pero cristiana. Pero solo déjame decirlo. Ajá. Mira, lo que pasa es que alguna gente ha pervertido la religión musulmana, pero permíteme, yo soy de los que creo que cuando se lee el libro sagrado de los musulmanes, uno dice, no, hombre, esta gente no es mala. No, yo hoy quiero dejar claro, el problema es que algunos en el mundo árabe se han radicalizado. Extremos. Se han radicalizado, pero permíteme. Los fundamentalistas. Correcto, pero déjame, cuando tú lees el libro sagrado de los musulmanes, no te habla de ponerse un montón de bombas para matar a gente inocente, no te habla de eso. Hay dos corrientes, hay dos corrientes, es importante aclarar, chiitas y sunitas. Y los sunitas, pero permíteme, cuando te vas al libro sagrado de los musulmanes, no te habla de terrorismo. No, respetemos la religión de ellos. Yo digo que hay muchos musulmanes que en el amor a Dios demuestran amarlo más que cristianos evangélicos y católicos. ¿Ve? Pero, claro, hay algunas diferencias entre el profeta Jesucristo para los cristianos y Mahoma para ellos. Pero esa es una gente con un temor a Dios. Oíme, todavía más serio y riguroso. Pero pueden haber coincidencias de los que creemos que amamos a Dios. Pero la distorsión ahí está. Pero la distorsión ahí está de los que se han radicalizado. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Cuáles aquí, yo creo que todos aquí en esta mesa,
Mira. somos temerosos a Dios. Todos, ¿Sí o no? todos. Entonces, ¿qué es lo que cree que le hace falta a funcionarios públicos, a los gobiernos, a las escuelas, a los criminales? Tener temor a Dios. Porque Temor a Dios y y moral y cívica. Valores. Temor a Dios y moral y cívica. Y ya vas tú, diputado Arnold Burgos, porque es importante para retomar el debate. ¿Cuál es el debate que tenemos hoy en Frente a Frente? La moción de lectura de la Biblia versus Constitución. Y quiero que aparezcan ahí la imagen de la Biblia y la Constitución, por favor, producción. Ok, para que retomemos el debate. Naturaleza del Estado. La moción propone incorporar la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. La Constitución establece que Honduras es un Estado laico, con una educación laica que no adopta ni impone ninguna religión. Segundo, educación pública. La moción plantea usar la Biblia como instrumento de formación en valores. La Constitución exige que la educación pública respete la libertad de conciencia y sea neutral en materia religiosa. Hablando sobre libertad religiosa, la moción parte de la identidad cristiana mayoritaria del país. La Constitución garantiza la libertad de culto y el derecho a profesar o no una religión. Obligatoriedad. La moción no define con claridad si la lectura será obligatoria o voluntaria. Ahora sí me doy cuenta que es obligatoria. La Constitución prohíbe obligar a los ciudadanos a participar en actos o prácticas religiosas. Derechos de padres y estudiantes. La moción traslada contenidos religiosos al sistema educativo. La Constitución reconoce el derecho de los padres a decidir la formación religiosa de sus hijos. Igualdad ante la ley. La moción prioriza un texto sagrado de una religión específica. La Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley sin distinción de creencias. Riesgo constitucional. La moción podría ser objeto de recurso de inconstitucionalidad. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier ley o decisión del Congreso. Este es el debate hoy en Frente a Frente. Diputado Burgos. Renato, muchos no saben, pero mi primera casa televisora fue aquí, en Corporación Televicentro. Por ser católico, ser salesiano, tuve la gran dicha de ser uno de los presentadores de la Alborada a la Virgen de Suyapa. Yo practicaba fútbol antes y lo que quiero decir es que por el tema de las creencias religiosas me rompí el menisco jugando fútbol y una vez presentando la Alborada a la Virgen le pedí a la Virgen en plena actividad al interior de la Basílica de Suyapa de que por favor me recuperara el menisco que me había roto, porque decían que era operación. A las 2 semanas ya andaba haciendo ejercicio en la calle y son las creencias que tenemos nosotros. En mi caso, como católico, yo soy fiel creyente de la Virgen de Suyapa, mi morenita, sin duda alguna, pero no puedo obligarlo a usted o a los demás compañeros que crean en la Virgen. A eso vamos. Yo vengo del Instituto Salesiano de San Miguel, 11 años estudié ahí. Lo primero que hacíamos una vez que llegábamos al centro educativo, ya sea en la escuela o en el colegio, era formarnos, los 800 alumnos, porque éramos 800 en primaria y 800 en secundaria, nos formaban las autoridades, que siempre los directores fueron sacerdotes, y ahí nos daban la palabra de Dios, orábamos el Padre Nuestro, el Dios te salve María. Como católicos y salesianos nosotros creemos en el santo San Juan Bosco, hay una oración para San Juan Bosco. Hoy a mis 41 años de edad, con un hijo de 21 años de edad, mi hijo también egresó del San Miguel, mi hijo está en la Universidad Católica, a punto de egresar también de esta universidad. Yo a mis 41 años, yo cuando me estoy bañando, me estoy cambiando, lo primero que hago es orar. Ok, eso me demuestra que sos un hombre temeroso de Dios, pero interpreté que dijiste que en función de lo que dice la Constitución, no está de acuerdo que sea obligatoria la lectura, a menos que reforme la Constitución. Es que van a haber reformas de la Constitución. Ah, bueno, sí, ya habrán esa reformas es otra en la cosa. Y se trató ayer en el debate en el Congreso Nacional, como lo digo. Y se lo han consultado a la gente si quieren que se reforme la Constitución que establece que la educación es laica. Por ese motivo se lo han consultado a la gente. Por supuesto, por ese motivo es que nos vamos a reunir el próximo martes con diferentes sectores, porque lo que vamos a hacer nosotros como miembros de la comisión es escuchar qué es lo que nos dicen las personas y qué es lo que vamos a redactar, porque tenemos que llegar a un consenso para poner en un solo libro la palabra de Dios, agarrar todo lo positivo, que toda la Biblia tiene lo positivo, y son los principios básicos para
dar la palabra. Mire, Porque tenés la otra opción, si este debate se vuelve agudo e implica un costo político, tenés la otra opción de volver con moral y cívica en las escuelas. que para mí tiene que volver también esa clase de moral y cívica, hombre. Y mire, lo delicado de eliminar la educación y después laica Bastido. es que la educación laica es lo que nos garantiza la pluralidad, el derecho que tenemos todos a la creencia en diversas religiones, diversos credos. El Estado laico, eso es la educación laica, eso es lo que nos garantiza. Pero eso no está en si riesgo. nosotros eliminamos la educación laica del texto constitucional, obviamente nos puede llevar a extremos que obviamente después no vamos a saber nosotros cómo manejar. Porque la educación laica es lo que nos garantiza la pluralidad, que usted sea de una religión, que usted conozca, ya lo hemos hablado aquí, los mormones, los católicos, los evangélicos, los de las diversas religiones. Entonces, la Constitución, precisamente, la Constitución de 1980, garantiza que la educación nuestra es laica porque nos permite a todos, en el marco de un sistema democrático, tener la opción de creer en diversas formas. Mire, en este tema, la gente tiene diversas formas de apreciar la creencia en Dios. Y eso va a seguir siendo lo mismo. Pero si no se va a usted, tocar. Arnold, pero Porque si, es una si eliminamos, democracia. Es un condensado si eliminamos de principios, la Constitución no una religión. Sí. el tema de que la educación nuestra es laica, definitivamente estamos Lo que pasa moviendo es que el Estado cimientos no va a del tener Estado. religión oficial. Por eso le digo, Exacto. pero Va a si estar usted lo siempre la elimina, el libertad de laicismo, culto, la o sea, libertad nosotros de estamos religión, de acuerdo en eso no está en el riesgo. tema religioso, incluso se puede Lo que leer la se Biblia, plantea- mire, Es más, se puede leer. si usted plantea como padre es no quiere que una- su hijo reciba la palabra de Dios, no la va a recibir. Entonces creo la que- y moción creo no que- debe ser con carácter obligatoria. Es que mire, la situación es esta, Renato. Vaya. Porque ahí, si ya lo deja como Es con un carácter condensado obligatorio, Ok. entonces de tendrá incluso que principios- evaluarlo y de convertirlo principios basados en una en materia la que creencia ya de lo todas existe, las por cierto, religiones. ¿verdad? Ya lo existe. Creo que A hay que manera aclarar. de hacer un producto condensado de principios compatible con moral y cívica que nos enseña a ser buenos padres, buenos hijos, buenos empleados, buenos vecinos y buen ciudadano. O sea que en realidad lo que nosotros queremos, Carleton, los pero que creemos, esos son valores. Y Yo- esos valores, No, pero esos valores la esencia está usted en la sí, Biblia. sí, los pero- inculca sí, pero si usted la en tiene el Biblia. hogar. pero Por si eso son le digo, pero compatibles mire, ve, con el respeto evangelio, a las personas. tiene más Usted- fuerza, tiene usted, más esos fuerza valores en el usted niño, los inculca en el nosotros, hogar. en todos. Un joven, un niño que Pero recibe ¿qué hay de valores ok, éticos, morales. Porque mire, la educación nuestra debe ser una educación liberadora, una educación formadora. Sí. que Así ha sido. Eduque Sí, pero cuando hablamos de realmente al principios joven, Seguirá siendo que combinados le así. dé con la el capacidad evangelio, de realmente conocer su realidad. Pero seguirá Pero siendo su así. realidad es es creo todo. que- creo que hay Pero una- por eso le digo, necesitamos entonces, llenar punto, todos hay- esos vacíos de los que Lo hablaba que el nosotros machismo. tenemos que hacer es una... lo que- Y esos complementado a vacíos- esto, Godofredo, Sí. complementado a este tema, A las personas del que cual nos están nosotros viendo. estamos de acuerdo, debe haber una reforma integral a nuestro sistema educativo para volver a temas que ya aquí lo hemos hablado. Bueno, se para hace. volver a nuestros Renato, valores a las personas que nos cívicos. están viendo, Mire, importante ¿cómo es que posible sepan que que no ahora es que va a venir- nosotros no perdón, no conozcamos es que va a venir, el valor la de la Iglesia Católica transparencia? y va a exponer su religión? El valor de la No va a venir honestidad. Los los evangélicos evangélicos no. y Eso van a creo que exponer su hay- religión. ahí hay No, una un confusión. condensado compatible con los creo que principios hay de una moral y confusión. Donde cívica. todos coincidan. Correcto. Ok. Más fuerza Entonces porque viene propongamos- combinado con el evangelio Propongamos para una hacer reforma cambio en el integral corazón. No, a lo- nuestro lo- sistema y hay muchas educativo. personas que Y desconocen. No lo centralicemos en un solo aspecto, Hay muchas sino personas que Entonces, complementemos. el Estado para que laico sea se mantiene efectivo, porque Mire, no complementemos profesa la- una yo- religión. Ayer, por ejemplo, me escribió mi cuñada, que es maestra y trabaja en la Ceiba, cuando estábamos presentando, bueno, cuando se presentó la moción y se aprobó, y me dice ella, trabaja en un centro educativo allá, nosotros en este centro educativo público, nosotros damos la palabra de Dios, tenemos eso que ustedes están queriendo aprobar, lo estamos haciendo y tenemos evidencia. Te Lo vas a estamos encontrar haciendo. con un problema. Te vas a encontrar con un problema con los maestros si le impones la obligatoriedad. No todos creen en la obligatoriedad de la lectura bíblica. Para comenzar por ahí, tenés que reconstruir la psiquis de los maestros. Miren, ¿y por qué no le dejamos la enseñanza de los valores a la escuela pública con moral y cívica? Como pasaba en los 60, 70.
Combinar Y- verdad, Pero es que evangelio. hay un aspecto y los valores espirituales a la iglesia y al hogar. pues claro. Y hay un te vas aspecto- a, combinar. a Hay un evitar este aspecto de montón de transformación. discusiones. Usted puede hacer un Mire, mix, Renato, don Renato. yo creo Ok. que aquí hay que Y va a tener más establecer algo bien efectividad. claro. Incluyente una Hay cosa de la otra. Va a ser aspectos más efectivo. transformadores en las enseñanzas bíblicas. Hay aspectos transformadores en las enseñanzas bíblicas. ¿Qué quiero dejar claro? Esto no va a decir que el maestro se va a convertir en un pastor o en un sacerdote. Esto no quiere decir que al niño se le va a obligar a ser de cierta religión. Lo que hay que entender con esto, Para y eso que es eso es didáctica. parte de lo que se va a trabajar como vicepresidente de esta comisión también, junto con mi compañero Arnold, es llegar a ese consenso de cuál es el punto medio sin afectar o lacerar la libertad de religión en Honduras. La libertad de religión siempre va a seguir siendo una Ok, realidad. solo permítanme. Doris Imelda Madrid es una abogada muy influyente cuando se trata de análisis. Me está escribiendo Doris. Ahí la ven en pantalla esta hermosa mujer. Saludos a la abogada. Su hermana fue la esposa del Escopeta Vallejo. Y cuando yo comenzaba en los deportes, ¿te acordás, Godofredo? Sí, En Radio América Luis Edgardo. coincidimos que Yo me el acuerdo Escopeta también. se casó con la hermana, una ingeniera civil. Por eso amo tanto a Doris, porque conocí a la esposa del Escopeta, una ingeniera civil, linda, bella. Ok, pero ya me volví sentimental. Ya me volví sentimental. Dice Doris Imelda Madrid Cerón, existe una gran aspiración ciudadana y como abogada y notaria, especialista en derecho mercantil, penal y tributario. Abrazo con mucho idealismo que la enseñanza de la Constitución de la República en este país sea desde el primer día de clase de un niño que ingresa a preescolar. Hay que recordar que nuestros niños son el futuro de este país y para que el respeto a una nación y sus leyes en el presente y su futuro y que se concrete en el diario vivir y en los tribunales de justicia, la religión debe ser desde la formación de sus valores morales en combinación con sus derechos Combinación. como ser humano y un ciudadano de bien en la sociedad. No estoy en contra de la lectura de la Biblia porque soy cristiana y creo en Dios, pero hay una, vamos a ver, ella me pone coalición, pero hay una, yo creo que quiso decir, pero hay una colisión de una imposición legal. Condición. Hay una condición, debe haber dicho. No, creo que es colisión lo que quiso decir, pero hay una colisión Pero de contradicción. fractura. Pero hay una colisión de una imposición legal sobre lo que ya tenemos en la Constitución de la República y que también linda con el tema de derechos humanos, ya que la religión es optativa. Pero sí puede entrar el temor a Dios en el tema de la formación de valores morales. Ejemplo, el juramento que presta un servidor público es cumplir la Constitución de la República, hacerla cumplir y respeto a todas las leyes. ¿Cómo va a cumplir la Constitución de la República si muchos ciudadanos la conocen? Cuando se habla de la Constitución de la República, puedo asegurarle que muchos ciudadanos no la conocen. Un 90% de lo que está en clases de moral y cívica que recibíamos hace muchos años están contenidos en la Constitución de la República. Bueno, discierna usted, discierna. Aquí el tema es, fomentamos en la escuela todos estos valores que ustedes creen que solo se pueden lograr con la lectura bíblica, o volvemos con moral y cívica, aquello que les leí hace algunos minutos, para que lo internalicen las presentes y las futuras generaciones. O combinamos. Valores y dejamos la formación espiritual para las iglesias y para nuestros hogares. Tú dices, Godofredo, combinamos. Sí. Ok, queremos enfatizar hoy. Combinar implica una reforma constitucional. ¿Lo van a lograr? ¿Tienen los 86 votos? Más. Miren, aquí hay una cuestión de tipo jurídico, estrictamente constitucional. Quieren obligar a la gente a que se lea la Biblia, tienen que reformar la Constitución. Y luego pensar y reflexionar por qué los constituyentes
establecieron en nuestra Carta Magna que nuestra educación debe ser laica. Es por algo. Tú es el que mejor has defendido esto, es por algo. Por eso de la libertad religiosa, de los problemas que pueden venir. También, yo respeto el criterio y el dogma que tienen ustedes. Si es que yo he sido dogmático en eso de la Biblia y de Dios. Pero la historia nos demuestra que cuando uno quiere imponer, miren, hasta guerras se han producido. No, pero aquí no hay yo le hago una imposición, pregunta. Renato. O sea, aquí no Bueno, estamos si le están diciendo que es obligatoria. No, pues sí, pero no estamos diciendo que va a ser para una religión en específico. Sí. Estamos hablando solamente de la palabra de Dios, los principios básicos que tenemos nosotros. Mire, los principios y valores nosotros los obtenemos de nuestra casa, de nuestras viviendas, ¿El Corán? de nuestros padres, Bueno, de nuestra familia. mira, y los maestros se encargan entonces, de pulir esos valores de la familia. mire qué cosas. Y mejor que hablar de Dios. amplíen esto, porque después les van a decir que también se lee el Corán. Después les van a decir, y en esa libertad que ustedes hablan, que no es imposición, que se lea la Torah. No, pero ojo, estamos partiendo desde lo central que es el cristianismo como religión predominante en nuestro país. Más del 90% de los hondureños son cristianos. Pero ya sea no todos evangélicos, son. El claro, 90% y el otro de acuerdo, 10%. De acuerdo. Pero, Judíos, pero aquí con la es donde Torá, yo quiero llegar a esto. musulmanes, aquí hay musulmanes, Inglaterra, con el Corán. Inglaterra, Renato, Inglaterra es un país donde en su constitución dice que son anglicanos católicos, ortodoxos en muchos casos. Y en ese país hay más mezquitas que iglesia católica. Grecia lo mismo y lo mismo en otros países de Europa. En Costa Rica, por ejemplo, la fe que se dice profesar, según la Constitución de Costa Rica, es la católica. ¿Usted cree que en Costa Rica hay más libertad religiosa que en Honduras o igual libertad religiosa que en Honduras? Es que aquí el punto principal que se busca con esto es transformar de cierta forma el pensamiento de los niños para que exista ese temor innato a Dios. Es decir, desde temprana edad, la creencia de ese ser supremo que nos gobierna a todos en esta tierra, para que crezcan con este valor. Ya el niño sigue a los 8 años, no quiere ser católico, no quiere ser cristiano, quiere irse por el lado del Corán o quiere irse por la Torah, por ejemplo, o testigo de Jehová o mormón, lo va a poder hacer, es que no es una imposición. Solo déjame, Si mencionaste el Corán tiene Reino Unido. principios, también se pueden incluir si tiene principios fundamentales para ser buen ciudadano. No, correcto. Ok, miren, hablamos de un nos manual. hemos metido en un tema por el que se han producido guerras en la historia de la humanidad. De la media. Y yo creo que facilito todo esto, hombre. Volvamos a la educación en valores. Volvamos a la educación en valores. Que ahora algunas escuelas privadas lo practican. Pero la escuela pública se perdió. No recuerdo en qué momento se perdió la educación en valores de la escuela pública. Se perdió. Volvamos a la educación en valores de todo tipo. Y lo espiritual. Lo espiritual. Para que no haya conflictividad con religiones, los que no quieren que sea obligatoria, los que quieren que sea obligatoria, dejémoselo a los papás y a las iglesias. Bueno, y alguien dirá, se está contradiciendo Renato. Es que sí, en el fondo yo quiero que se lea la Biblia. No, y que Pero- malo tiene, pues que Pero lean la palabra es que de no, Dios. no es el asunto de qué malo tiene. Si yo creo que no tiene nada de malo. Exacto. Es lo que dice la Constitución de la República y lo dice por algo. Porque grandes guerras en la humanidad, en la historia de la humanidad, ha sido producto de la religión. Miren, nos basamos del tema que pasamos, que los niños con el tema de la inseguridad, Renato, la situación. Ok. Miren, los teléfonos celulares es la peor herramienta para los niños y las niñas. Los niños O la se mejor. meten a unas páginas, como lo decían Sí. los diputados, pornografía, Sí. asesinatos, y de los teléfonos celulares más bien aprenden a hacer cosas malas en los centros Sí. educativos. Entonces, por eso, ¿qué de malo tiene que en los mismos centros educativos blindemos a nuestros niños, le hablemos de Dios? ¿Y vos crees Si que el vas a niño blindar a los acepta- niños en los centros educativos? No, ahí Es lo una que se herramienta. requiere es rigor en el hogar. Yo te digo Pero ¿y algo. si hay una y si son familia hogares- desintegrada? Rigor en el hogar para criar a los Renato, hijos. eso no existe papá en ese Renato, hogar. podemos es un desconocer. trabajo conjunto. Exactamente. Familia, escuela. ¿Dónde Dios. pasa más tiempo Por un eso niño? te hablo de educación en valores, Pero, que vuelva la moral y Renato, cívica a las escuelas. ¿Dónde pasa más tiempo un niño? Ok, ¿En la escuela. escuela o en su hogar?
No, yo los entiendo, yo los entiendo. Es que el tema no es ese, el tema es lo que reiteradamente he dicho yo, sin quererles imponer. Vamos a ver qué hace el Reino Unido. Si es que me están haciendo sentir como pecador. Renato está en contra de la lectura bíblica. No, hombre, lo que yo quiero es que no se reproduzcan escenas violentas en la historia, permíteme. Lo que predomina en las escuelas en este momento Reino son Unido. canciones que destruyen. ¿Sabes qué está haciendo Pedro Sánchez en España? Que ayer sorprendió a medio mundo, prohibido las redes sociales para los menores de 16 años. Presentaron la misma iniciativa en Francia para los menores de 15 años para abajo, prohibir las redes sociales. Las redes sociales, lejos de ayudar a los niños, perjudican, porque los niños, por su edad, por su inmadurez, ingresan a páginas, Renato, y la maldad se pega más rápido que las cosas Pero buenas. te digo, cada cosa en su sitio. Si es que al final, si es que como familia perdimos el rigor con los hijos. Pero en España, ¿a los cuántos años? Perdimos el rigor con nuestros hijos en el hogar. Te lo digo. 16. Ahí salió el de Instagram, el dueño de Instagram, contra esa disposición de Pedro Sánchez. No, todavía no es ley, pero le dijo, españoles, les están queriendo quitar la libertad, les están prohibiendo que los menores de 16 años usen las redes sociales. Bueno, dejemos eso porque es otro tema. Reino Unido, se permite la lectura de textos religiosos, incluida la Biblia. Enfoque multireligioso, no exclusivo del cristianismo. ¿Estás escuchando, va? Si permitís la lectura cristiana, tenés que permitir el Corán, tenés que permitir los textos de otras religiones. Eso es amplitud, cultura democrática. ¿Estás preparado para eso? Si enseña principios buenos. Los padres pueden retirar a sus hijos de estas actividades. Si el papá no quiere que le hablen de cristianismo, de musulmanes, de cualquier religión, entonces les dije a sus hijos, por favor, no quiero Esto es lo que vamos a debatir el martes. Bueno, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, si aquí está mi amigo que gracias a Dios es católico también, si su hijo no quiere que le enseñen la palabra de Dios, yo creo que está en la perfecta obligación de no hacerlo. Ya que miro que ustedes están defendiendo. Ok, preguntas calientes, respuestas breves antes de ir a la pausa. ¿Qué ocurrirá con los estudiantes que no profesan la fe cristiana o que no tienen religión? Rápido, respuesta breve. Si no quieren recibir la palabra de Dios, no hay ningún problema. Entonces la moción hay que cambiarla, no debe ser obligatoria. ¿Podrán los padres negarse sin que sus hijos se enfrenten consecuencias académicas o sociales? ¿Podrán los padres negarse a que los niños, las niñas, al espíritu de la moción sin que sus hijos se enfrenten consecuencias académicas o sociales? Decir, claro, que haya represalia contra los niños que no quieren. No, es que la lectura se va a dar como apertura cuando uno dice buenos días o vamos, buenos días profesor. En la Universidad Católica es una costumbre, ojo que solo para ser bien breve, de leer una oración en la mañana. Y esa oración no dice... Es correcto eso. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero eso es lo que prácticamente... Ok, si un centro educativo decide no aplicarla, ¿habrá sanciones o consecuencias para ese centro educativo? No, ¿por qué van a haber sanciones obligatorias? Entonces reformen esa moción. En este momento no hay reforma. Bueno, no hay reforma ya no estamos entendiendo. Sobre igualdad y no discriminación. ¿Por qué se elige la Biblia y no otros textos religiosos si la Constitución garantiza igualdad ante la ley? Es lo que te decía, mira, ahí va a venir gente, lean el Corán, lean la Biblia de los judíos. Ok, si mañana otra confesión solicita el mismo derecho, ¿el Estado estará obligado a concederlo? Sí, es que leer la Biblia no significa imposición de una religión en el Estado. Si mañana otra confesión solicita el mismo derecho, ¿el Estado estará obligado a concederlo? Porque tú dices, el 90% son cristianos, católicos, evangélicos, y el otro 2% que profesa otras religiones. Por ejemplo, ¿quién? Si ese libro tiene principios que coinciden, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces vas a pasar, entonces se convertirán en iglesia las escuelas. No. Es religión y otra cosa son principios plasmados en un texto, plasmados en un manual. Se han metido a un tema lindo, bonito, de valores, pero complejísimo históricamente. Cada cosa en lo suyo. Sobre competencia del Estado. ¿Corresponde al sistema educativo público impartir contenidos religiosos o es una función del ámbito familiar y comunitario? Combinado.
Combinado, ok. No existen ya programas de educación cívica y moral que permitan enseñar valores sin entrar en el terreno religioso. No, lo cercenamos, es lo que estamos proponiendo. ¿Quién quitó eso? Una reforma. ¿Quién? ¿El qué? ¿Quién quitó eso, la clase de moral y cívica? Eso se dio en el La gobierno mayoría de los padres ¿De quién? Beto quieren Reina. que sus hijos De Beto reciban Reina. principios, En el gobierno de Beto Reina se hizo la sean reforma. instruidos en su camino. ¿Han evaluado el riesgo de los recursos de inconstitucionalidad contra esta moción? Bueno, cuando la aprueben. Sí. Siempre. ¿Qué pasará si la Corte Suprema declara inconstitucional la medida después de su implementación? Ahí no No. llegó. Volver a la moral y cívica. Correcto, se le da vuelta la página, pero mire, al final del día esto No, ya lo creo ya los que está responde... convenciendo, don Renato. No, por favor. No, permítame. No, no. permítame. Lo Esto que menos responde- quiero hay que ser firme en esto. Esto responde Ya a don que Renato le hay hizo una unas preguntas transición, ahí. hay una Mire, transición si a aquí, nivel mire, aquí en Corporación Televicentro, yo me acuerdo cuando tenían una serie de los grandes hombres de la Biblia. Ramón Ah, Matute en la mañana. en Semana inicia- Santa. No estés metiendo a Televicentro porque estás condicionado. Es que ¿no? mire, correcto, Me estás pero- metiendo Mire, miedo. Renato, Tú sabes hay que yo un no tengo montón de miedo. ateos aquí en Honduras y en otras partes del mundo. Hay un montón de ateos que celebran y se van de vacaciones en Semana Santa. Y hay un montón de ateos también que celebran la Navidad. Es que Y hay un montón de ateos que Semana celebran Santa, lo parte. menos Es que que la tienen de religión, santo. alto, un momento, la religión es parte de la cultura de la Sí. humanidad. Exactamente. Y Así es. así la humanidad se ha desenvuelto en ámbitos religiosos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son Mira, intrínsecos ahora, en los Rachel, valores para sí, que la sociedad, pero mire, la si familia existe se una religión que desarrolle. está en contra, Entonces, es importante que ¿por se, qué no llega que se el siga martes? fomentando esto. Es que no Hablemos, es- mire, dialoguemos. Exactamente. Carleton, Nadie va a mire, estar en no es contra. un tema Los padres no de están en contra de religión, que los le padres no- instruyan a el sus pueblo hijos no está no en es un un buen tema de camino, religión, basado en los Renato, principios. no es un tema de religión. Sí. Nadie va a estar, Es un tema de nadie va a principios. estar en contra. No. Correcto. Estamos hablando de un tema De la que, reforma. que nosotros ya tenemos en el texto constitucional, en el artículo 77, la libertad de culto. De acuerdo. Ya lo garantiza, ¿Y la que va a libertad seguir la de libertad? culto. ¿Va a seguir? Y eso va a Va a seguir. seguir. Bueno, Eso entonces, va a seguir. no reformemos el 77. No. El 151 de la Constitución nos dice que la educación es laica. ¿Y eso qué significa? Ese es el que hay que, es abierto, reformar. que todos podemos, que la educación nuestra no se va a basar exactamente en un tema religioso particular. Déjame hacerles la pregunta más difícil para ellos. ¿Y cómo van a reformar ese artículo que dice que la educación es laica? En vez de laica, ¿qué le van a poner? Cristiana. Eso fue lo que escuché ayer. Eso lo dijo Podría ayer, ser. ¿verdad? Ajá, cristiana. mire, y los don musulmanes Renato. que creen que Jesucristo fue profeta, pero que no es más profeta que Mahoma, ¿cómo le vas a enseñar eso allá? Pues Honduras es un país cristiano. Renato. Sí. Oíme, pero la ley es la ley. ¿Y el 10% que no son cristianos? Hay que ver exactamente cuánto es el porcentaje. ¿Ves? no sé, el ¿Ves la 10%. complejidad del tema? Voy a la pausa comercial. Pero la mayoría aquí Puede somos ser que calmados. se vaya a un pleito. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Gracias por más mensajes. Dania Navas escribe, igual a la caricatura de Alan MacDonald, debe iniciarse en el Congreso y las instituciones del Estado, dando el ejemplo, amando al prójimo, el pueblo, como a sí mismos, no tramando contra el pueblo, en oculto, no mentir, no robar, etcétera. Educación cívica, actividades prácticas, agronomía escolar. Janet Ramírez, la religión es una decisión individual y familiar. Obligar a leer la Biblia en los centros educativos es violar la libertad de culto que se supone que la Constitución garantiza a los individuos de la sociedad. Lo que necesita el país es aumentar en innovación, ciencia y tecnología. Otro televidente opina, no se trata de lo que opinamos, sino de lo justo y lo que dicta la Constitución. Raque escribe, ¿quién les va a leer y analizar la Biblia a los escolares? ¿Están preparados todos los maestros para analizar la Biblia? ¿Existirán libros de textos para tales lecturas donde las expliquen y sean dirigidas para cada grado? Algunas de sus preguntas y mensajes a través de ambas redes. Gracias, siga opinando. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad.
que mira, sí. Impulsando. Hasta en la pausa hay debate. Yo te voy a decir algo. Mire, Fíjate que venga un maestro. Analiza el perfil de los maestros de Honduras. Leen un versículo, un capítulo de la Biblia y no se los explican. Son niños, son niños. ¿Crees que si no tenés una explicación complementaria, solo el leer la Biblia va a entusiasmar a los niños? Manuales En el didácticos. lugar donde hay tiempo para que nosotros los papás expliquemos. Oíme, ¿cuántos maestros homosexuales y maestras lesbianas hay en el sistema A eso educativo? quería llegar, ¿Vos crees Renato, que va a explicarle explicar con conciencia todo lo que dice la Biblia? Miren lo complejo de este tema. Es que si van a leer la Biblia sin explicársela, ¿cuántos maestros son devotos, religiosos, comprometidos con sus ideas cristianas en las escuelas? Por eso, como lo decía el diputado Carlenton, son los principios. Entonces, que la familia Hay que volver a eso. asuma esa responsabilidad y la Hay iglesia. que Un ejemplo, reforzarlos. si aquí No, la nosotros- mayoría de lo que mujeres con educación son civil. madres Yo quisiera solteras. Lo que te estoy diciendo Hogares son, desintegrados. lo que Hay les una estoy gran diciendo cantidad son de los hogares efectos desintegrados. prácticos Sí, de esto. yo quisiera resaltar los algo. efectos Nosotros prácticos de vamos esto. a tener oposición en redes sociales porque eso se trata también de otras corrientes y tendencias. De personas que apoyan aborto, lesbianismo, feminismo, homosexualismo. Estas corrientes son fuertes en redes sociales. Y yo lo identifiqué de volada ayer. Y lo aprobaron Entonces, en el mira, gobierno así es. pasado. Pero se quiero les dio decirle apertura algo, y no hubo Renato, problema. se les respeta y estas corrientes son minoría. ¿Vos sabés cuántos Nosotros maestros? tenemos una Pero mire, ¿Sabés responsabilidad con cuántas el país. maestras? ¿Cuántas maestras creen en el aborto en 3 causas? Un montón. ¿Vos Sí, crees pero que va a ir claro. con convicción a leerles la Pero Biblia? Renato, ¿usted cree que habrá necesidad del aborto si nosotros inculcamos Ese es otro y fortalecemos esos valores en los niños? Ese es otro tema. Lo que les estoy diciendo No, es es que el nos mismo hemos tema, metido el en un mismo tema tema. bien mire, es la complejo. ausencia de Claro. Lo dije al Fortalecemos inicio, valores y Lo principios. dije al inicio. Podemos Lo dije al evitar inicio. todo no este tipo de vamos- La problemas ausencia como el de aborto. Dios en la sociedad Vamos a tener nos lleva bastante al punto oposición. que hemos Raxil, llegado. lo que no vamos a poder nosotros es resolver todos los problemas De acuerdo. que enfrentamos con la simple lectura de la Biblia. Entendamos lo que eso no es, que ahí vamos a corregir todos los problemas que nosotros tenemos. De Porque acuerdo. nosotros necesitamos, a la par de esto, que está correcto, que se lea la Biblia, que se conozca, también la formación en otros valores, en otro tipo de valores, para que la educación nuestra nos enseñe a pensar y no ¿Cuál es simplemente uno a de los valores seguir más importantes instrucciones. para usted, diputado? La ética. Muy bien. Mire, la ¿Cuál más? ética, ¿Cuál más? la honestidad. Muy bien. ¿Y de qué Entonces, trata la Renato, Biblia? óigame, ¿Y de qué eso es lo que trata la queremos, Biblia? que el maestro Ese es el traslade. fundamento Vaya, de la habló de la Biblia. honestidad. Es la No va- esencia es un de la principio. Biblia. No hay Resolver necesidad todos los de que el problemas. maestro, Honestidad, en dado integridad, caso, moral, lea algún ética. versículo de la Biblia. Pero usted tiene Sino otra un forma de relato. enseñarlo. Pero, Un por relato ejemplo, histórico tiene que honestidad, basado- enseñémosle a los niños. Niños, al siéntense niño aquí. los valores Ocupamos de transparencia, de ilustraciones. Sí, honestidad. ocupamos que de ustedes sean respeto. honestos, que no ¿Usted roben, usted hay cree que que- hacer las pero cosas ustedes bien. creen Entonces que- se tenía que trasladar eso al niño sin necesidad a veces de leer un versículo en específico. Claro, Sí, claro. porque si Arnold, leemos y la Biblia, además, que- eso es con que educación. Hay temas No como el vamos a ir a decir Apocalipsis que conformación no, del Padre. no Exactamente. podemos... No vamos a Es que enseñar tampoco va a ser- catolicismo. no se va a No es hacer religión. pentecostés, Para es efectos mexicano. prácticos, para Es un efectos evangelio prácticos. de Cristo. Para efectos prácticos, tienen que hacer una capacitación profunda desde la perspectiva de ustedes en los maestros de Honduras. Y los maestros de Honduras tienen una diversidad cultural, doctrinaria, filosófica e ideológica que a no todos les van a meter en la cabeza que lean la Biblia y que se la interpreten literalmente de acuerdo Es al que no espíritu va a de la ser- Biblia. es No va a haber no es interpretación, eso, a eso no. es lo que vamos. ¿Y Ahí qué vas a lograr solo con que lean un versículo y que el niño no entienda? Exacto, pero es que Interpretación ¿Usted cree que un versículo de la Biblia, por ejemplo, le leo varios, donde hablan sobre el amor a Dios, el amor al prójimo y ser temerosos a Dios, ¿no cree que eso va a ser una palabra positiva al inicio del día? Entonces, enseñáselos en moral y cívica. Ahí Pero van a es- tener, bueno, pero una hora. combinación, pues. Ahí van a Al tener final, que la una moral y hora cívica. para que el maestro explique lo que tú estás diciendo. No, porque entonces tendríamos que llevar a un sacerdote o a un pastor Sí. para que pudiera dar esas Ah, interpretaciones ok. durante una Entonces hora. la enseñanza se va Es a que la difuminar
entre el maestro que lee y el pastor o el sacerdote que explique una hora. Miren, por favor, no me hagan sentir como que yo estoy en contra de la Biblia. Jamás, jamás. Es que lo estamos escuchando y lo sentimos que está oponiendo. No. Eso es lo que yo Oíme, veo. desde el comienzo dije que yo no me opongo a que la gente lea la Biblia, pero cada después cosa dice en su más lugar. adelante que no, que la laicidad y que esto y que el otro. Entonces al final uno interpreta y percibe. Fíjate que yo voy a salir como el contradictorio Renato, por aquí. ejemplo, si queremos enseñarle un día a los niños el tema de la salud basado en los principios de no tomar, de no beber, de no fumar. Entonces, agarramos un texto. De no tener relaciones sexuales antes de casarse y todo tomamos eso. un texto de un ejemplo en la Biblia, de un ejemplo. Un versículo. De un versículo o una historia de alguien que tuvo salud porque no bebía o porque no fumaba. Los grandes hombres de la Biblia. Lo plasmamos en un manual y ahí mismo explica. Es tan sencillo eso. Es una cuestión de 5 minutos. Pero Seguimos no- con la clase normal. Así es. No es una Eso es lo clase que de buscamos, teología. Renato, Mire, ve, los Oíme, 10 los 10 y si es un mandamientos, maestro los 7 alcohólico, sacramentos, vos, los por que ejemplo. abundan, una maestra bola alcohólica que abundan. Miren, Pero entonces estamos dando mal ejemplo. Pero se busca otro profesor. quiero ser práctico. tantos Mira, profesores que el hay. problema es que tendrán que imponerle la visión de ustedes a todos los maestros. Y los maestros tienen una diversidad de pensamientos. Renato, pero es que esto se está haciendo porque es una ya. diversidad de, no en de todos los maestros centros de educativos, pensamientos. pero sí se lee la palabra de Dios en los centros. Mire, Apoyo, me don decía, Renato. me decía mi esposa, Me falta una pausa. ayer me decía mi esposa, por ejemplo, que algunos maestros en la actualidad, privados, pero más que todo públicos, dan este tipo de capacitaciones a los niños, de este tipo de charlas. Otros, como lo dice usted, que no están de acuerdo, lo que hacen es, bueno, vamos a sentarnos, como usted tiene que tener evidencia, se toman fotografías y a la hora no hablan de la palabra de Dios. No, miren, ok, este es un tema complejo, ¿no? Claro. Complejísimo. Y nos vamos a encontrar. A mí me gustaría que hayan penas para los padres irresponsables. Ay, sí, Es que por ahí tenemos que reconstruir la sociedad Renato, partiendo pero- de la familia. No me interrumpas. Mira, por ahí tienes que comenzar con la familia. Castigo a los padres irresponsables. Los hogares desintegrados, porque muchos hipotes se meten en todos esos problemas. No tienen guías en el hogar. Exactamente. Es que por ahí comienza Ahí todo. estamos. Entonces no podemos del hogar, lo queremos hacer en las escuelas. Es que ustedes lo quieren hacer en la escuela Es el y segundo hogar. y no ir a la Y los segundos estructura padres son primaria que es la familia. No, también. Ok, También. yo Unidad primaria de la sociedad. Sí. he La sido familia. lector de la Biblia, temo a Dios. Lo que digo solo es en función de lo que dice la Constitución. Si ustedes tienen en el debate una mejor opción para que esto no se vuelva un problema adicional a lo mucho que tenemos, yo veré que pasen 30 días con ustedes. Solo les digo, es problema complejo este. Este es problema complejo. Mire lo que le están diciendo a don Renato. Ajá, No, léelo, no lo léelo, lea, no, léelo, no lo lea, léelo, no lo lea, léelo, no hombre. lo lea. ¿Qué dice? No entiendo a Renato, dice hoy Renato, parece ateo. ¿Cómo? Son los extremos, Renato. Son los extremos. No, pues es que en estos temas siempre hay extremismo. Pero le digo aquí vamos a ir a un ¿Saben? extremismo. Pero ¿Saben, hay un tema, ¿saben hay el un tema versículo? que nosotros le llamamos tema de ley de sabiduría, en donde dice que nosotros vamos a tener buenos resultados en salud y guía del Espíritu Santo si no consumimos drogas, alcohol y algunas sustancias perjudiciales para nuestro cuerpo. Lo plasmamos en un principio basado en 3, 4 escrituras, versículos, como dijo Arnold, un par de versículos. Y condensa. Leemos frente a los niños 5 minutos de la importancia de esta ley o de esta espiritualidad. ¿Y qué va a pasar? Estamos enseñando principios para que se gobiernen Si solos. no Si se tienen los problemas en su hogar explicas. de que no son hogares distorsionados, hogares desintegrados, estamos ayudándole al niño. Llenando ese vacío. Llenando ese vacío. Llenando ese vacío. Enseñándole principios fundamentales para que ellos se gobiernen solo en el futuro. Entonces, yo creo Bueno. que lo que Renato trata de explicar hoy es que no se vaya a violentar el Estado laico. Por muchas razones. Estamos de acuerdo. Por muchas razones. Pero yo creo que para eso es la comisión,
para que nadie se quede fuera. Obviamente, las mayorías deben tomar las decisiones por las minorías. Todos los países. Al final lo que vale es la democracia. Mira, este tema no es nuevo, sí, este tema es viejísimo, es histórico. Y los países que determinaron en sus constituciones el Estado laico por esto, y no obligatoriedad de la lectura bíblica en las escuelas, es por algo. Miren, nos estamos metiendo a otra polémica enorme en Honduras. Todos somos cristianos, yo soy cristiano. Leer la Biblia no es malo, es bueno. ¿Sabes que hay un versículo bíblico que a mí me impactó una madrugada que no podía dormir con mi conciencia intranquila? Por ejemplo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oíme, pero eso como padre cristiano me corresponde a mí fomentárselo todo el día a los hijos. La iglesia, la obligatoriedad de implementarlo y hacerle conciencia a la gente Y no a la iglesia. en las iglesias. Y en el hogar desintegrado. Y no a la iglesia. Entonces, corregir escuela, los problemas a la estructurales. escuela. Mira, nuestro país tiene problemas estructurales serios. Sí, eso es correcto. Hogares Claro. desintegrados. Sí, claro. Entonces, Estamos de pensá acuerdo. en cómo recomponer la familia como el núcleo primigenio de la sociedad. Ok, Con los mismos yo valores solo y que principios de quiero la que quede un pensamiento en la gente. Sí. Yo no soy ateo, yo soy cristiano igual que ustedes, con un No, temor a sí, Dios sí, enorme. no, Pero analizo desde la perspectiva integral histórica esta temática. Vamos a la última pausa y ojalá tengamos tiempito para que ustedes se despidan con un comentario de 15 segundos. Mira esa trifulca está llegando. ¿Cómo la vamos a combatir? La Con corrupción. la Biblia también. Con los No principios, robarás, con dice. los valores, los 10 mandamientos. Pero dice, intimidad no más robarás, cuando no tenés órganos operadores de justicia También. independientes que castiguen la Todo corrupción. un trabajo complementario. Con la No nos aplicación volvamos de la ley. dogmáticos. Sí. Controles, hasta se cayó que la- combate la corrupción. Ahí está llegando Isis Cuellar, presentándose El tema de voluntariamente. los tribunales, ¿no? Sí. Bueno, pues Su investidura pues llega a la Corte Suprema de Justicia. nos vamos a despedir. La corrupción existe en todas las ideologías. Liberales, de centro izquierda, derecha, izquierda radical. La corrupción es esto. Y se logra combatir la corrupción cuando hay institucionalidad que la combata. No que se vuelva cómplice o que por intereses partidarios digan a este no, a este sí. Eso es. Necesitamos, ¿sabes qué? Estado de Derecho. Estado de Derecho. Con una iglesia y con hogares constituidos que nos enseñen a las nuevas y futuras presentes generaciones a hacer el bien. Y en la escuela predicar y enseñar los valores cívicos. Qué bueno que... Ahí está. Vamos a ver. Mientras no nos corten, sigamos. Ellos sabrán por qué lo hicieron. Los bendigo acá. Que vengan a... Va a pedir que declarar, ¿verdad? En base a las pruebas. Diputada, muchos sectores han cuestionado el actuar del Ministerio Público. Ok. Marco, deja de llorar. Deja de llorar con esas imágenes, Marco. Cada quien responde por Correcto. Eso sus es. actos. Rachid, Godofredo, Carlington, Marco, Arnold, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Aquí todos somos cristianos, Nos vemos. temerosos de Dios. Amén, amén. Creemos en la Biblia, pero hagamos un debate y construyamos, si en todo caso pasa esto, una moción Lo que haremos. nos permita que la libertad de culto prime, ¿Qué va a hacer? simplemente. Vamos, Te va a concertar. van a Vamos en 30 días. tienen que reformar la Constitución, por ahí deben comenzar, tienen que reformar la Aquí Constitución. lo que no se puede reformar es la Biblia. La Constitución sí. Por favor. Y no me vayan a juzgar. Soy periodista y tengo que abordar todas las perspectivas históricas de este tema que no es inédito de Honduras. Esto es histórico, este debate es histórico. Por favor, ¿verdad? No quiero salir a la calle y que me digan, usted es un pecador. Lo van a regañar, no vaya al súper. Bueno, y yo lo acepto. Gracias a todos. Buenos días.